Bienvenidos a un nuevo capítulo de Deep Dive. Tantos libros, tan poco tiempo. Esta vez nos vamos a sumergir en hiperniños, hijos perfectos o hipohijos, El libro de Eva Millett. que nos plantea una pregunta fundamental. ¿Sobreprotegemos a nuestros hijos o les damos las herramientas que necesitan? Exacto, esa es la gran pregunta. Y para explorarla, vamos a analizar las ideas de Eva Millett. Y también de algunos expertos en el tema. Antes de empezar, les recuerdo que pueden suscribirse. Y compartir el podcast. Así nos ayudan a seguir publicando estos Deep Dives literarios. Si les interesa profundizar aún más. Recomendamos la compra del libro. Empecemos. ¿Te parece si comenzamos con la anécdota del estudiante estadounidense? Esa que abre el libro. Parece perfecto. Es una historia que, aunque parezca increíble, Nos muestra la realidad que vivimos. Un joven llama a emergencias a las 3 de la madrugada. por una acidez de estómago. Imagínate. Es como si no supiera valerse por sí mismo. Y Millett lo relaciona con la hiperpaternidad. Lo que me parece fascinante es cómo describe el cambio en la forma en que vemos a los niños. ¿Verdad? Pasamos de tratarlos como mueble. A venerarlos en un altar. Exacto. Y esa veneración, ese culto a la descendencia. Es lo que la antropóloga Meredith Small identifica como el origen del problema. Pero, ¿cómo se traduce esto en la práctica? ¿Qué significa ser un hiperpadre? Buena pregunta. Va más allá de simplemente consentir. Claro. La hiperpaternidad se caracteriza por una atención excesiva. Excesivo. Sí, estar constantemente encima de los hijos, anticipándose a cada deseo, Ya veo. resolviendo cada problema, allanando el camino. Quitándoles la posibilidad de experimentar, ¿no? Exacto. De equivocarse, de aprender. Sí. Estamos hablando de los padres helicóptero. Esos que sobrevuelan a sus hijos sin descanso, Sí. pero también de los padres apisonadora. Apisonadora. Sí, que allanan el camino eliminando cualquier obstáculo. Entendeo. Y también de los padres guardaespaldas que protegen a sus hijos de cualquier peligro. Año. Exacto. Millett describe varios estilos de crianza hiperparental. Cada uno con sus peculiaridades. Claro. Y por supuesto no podemos olvidar a las madres tigre. Obsesionadas con el éxito académico, Y a los padres managers que ven a tus hijos como futuras estrellas. del deporte o del espectáculo, Todo con buenas intenciones, claro. pero con el riesgo de crear lo que Millett llama hipohijos. Hipohijos. Sobreproteger es desproteger, dice Millett. Esa frase resume muy bien el problema de la hiperpaternidad. ¿Verdad? Al intentar proteger a nuestros hijos de todo mal, De la frustración, del fracaso, del dolor. los estamos haciendo más vulnerables. Paradójicamente, Claro, es como esos niños de preescolar que al caerse en el patio no se levantan. esperando a que un adulto los auxilie. Esa anécdota que comparte Millett en el libro es muy significativa. ¿Verdad? Esos niños acostumbrados a que los adultos resuelvan todos sus problemas. No han desarrollado la autonomía, La resiliencia. la capacidad de valerse por sí mismos. Y esto a largo plazo puede tener consecuencias negativas. En su desarrollo emocional, social e incluso profesional. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo encontramos ese equilibrio entre proteger a nuestros hijos? Y darles la libertad que necesitan para crecer. Esa es la pregunta del millón. Millett explora diferentes estrategias para encontrar ese equilibrio. Una de las cuestiones que plantea es si la familia debe funcionar como una democracia. Una familia Qué democrática. interesante, ¿no? ¿Cómo se traduce eso en la práctica? Millett argumenta que la búsqueda constante de consenso, Ajá. la falta de jerarquía, ¿Ya? puede generar más conflictos que soluciones, En lugar de prepararlos para el mundo real. donde tendrán que enfrentarse a normas, a límites, a autoridades, Les estamos dando una falsa sensación de control, ¿no? de poder que luego choca con la realidad. Me recuerda la anécdota de la madre que le hacía los deberes a su hija. Hasta segundo de la ESO. Cuando llegó a la secundaria, no sabía estudiar por sí misma. Ni afrontar los desafíos académicos. Claro, le habían robado la oportunidad de desarrollar su autonomía. De aprender a través del esfuerzo, del error, de la superación. Le estaban diciendo, tú no puedes. Y esa es una de las consecuencias más peligrosas de la hiperpaternidad. La falta de confianza en las capacidades de los hijos. Totalmente de acuerdo, Es un tema complejo, sin duda. ¿verdad? Y hablando de temas complejos, ¿qué hay del apego? Podríamos considerarlo una forma de hiperpaternidad. Es una pregunta interesante. La teoría del apego de Bowlby habla de la importancia de un vínculo afectivo seguro, Entre el niño y sus cuidadores. fundamental para el desarrollo emocional. El problema surge cuando se ideologiza. Claro. Se convierte en un conjunto de prácticas rígidas que en lugar de promover el bienestar del niño. Generan ansiedad y culpa en los padres. Exacto. Hablamos de la lactancia prolongada, del colecho, del porteo, Prácticas que en sí mismas no son negativas. pero que pueden convertirse en una forma de sobreprotección si se llevan al extremo. Exacto.
Y aquí de nuevo vemos la influencia del modelo familiar democrático permisivo. Que ya hemos comentado. Esa idea de respetar cada elección del niño Como si fueran pequeños tiranos que dictan las normas. puede llevar a una dinámica familiar desequilibrada. Millet diferencia claramente del apego que es natural e instintivo. Y la crianza de apego que puede convertirse en otra forma de sobreproteger. Y menciona a autores como William y Martha Sears Con su libro The Baby Book, y a Carlos González con Bésame Mucho, que desde diferentes perspectivas promueven una crianza intensiva. que puede caer en la hiperpaternidad. Claro. Lo importante aquí es encontrar un equilibrio, No se trata de demonizar el apego. sino de entender que las necesidades de los padres también son importantes. Padres estresados, ansiosos, agotados. Transmiten esa misma ansiedad a sus hijos. Y esto nos lleva a otro punto crucial que aborda Millet. What? La diferencia entre narcisismo y autoestima. Un tema que en el contexto de la hiperpaternidad cobra especial relevancia. ¿Cómo podemos fomentar una sana autoestima en nuestros hijos sin caer en la sobrevaloración? Con el narcisismo. Es fundamental enseñarles a valorar sus logros, A reconocer sus fortalezas. pero también a aceptar sus errores, sus limitaciones, La autoestima genuina se construyó a través del esfuerzo, de la superación de obstáculos del aprendizaje a partir del error. no de la alabanza constante de la protección excesiva. Exacto. Y cabe bien a la mente el concepto de sense of entitlement. ¿Qué describe Millet? Esa sensación de merecerlo todo sin haber hecho nada para ganarse. Sin haber desarrollado el esfuerzo, la constancia, la disciplina. Y pone como ejemplo a Ivanka Trump y Jared Kushner. Dos personajes que a pesar de su ineficacia se mueven con una absoluta seguridad en sí mismos. Convencidos de su propia valía sin una pizca de autocrítica. Un ejemplo claro de cómo el narcisismo puede llevar a la falta de autoconocimiento, A la incapacidad de reconocer los propios errores. a la dificultad para aprender y crecer. Entonces, si la hiperpaternidad puede llevar al narcisismo, a la falta de autonomía, a la baja tolerancia, a la frustración. Podemos decir que los hiperpadres e hiperhijos son felices. Esa es una pregunta que Millet plantea en el libro. Y la respuesta, según los estudios que cita, no es muy alentadora. Sociólogos como Almudena Sevilla y Yeki Ignacio Jiménez Nadal. Han encontrado una correlación entre la hiperpaternidad y la infelicidad. Tanto en padres como en hijos. Exacto. Esa búsqueda de la paternidad perfecta, de criar al hijo perfecto. Puede acabar generando más estrés, ansiedad y frustración que satisfacción. Para los padres como para los hijos. Exactamente. Y esto nos lleva a otra pregunta fundamental. ¿Cómo afecta la hiperpaternidad a la relación entre la familia y la escuela? En la próxima parte del Deep Dive exploraremos esa pregunta a fondo. Analizaremos las experiencias de los docentes Que tienen una perspectiva privilegiada sobre los cambios en la educación. y en la relación entre padres, hijos y escuela. No se lo pierdan. Y recuerden si quieren saber más. Les recomendamos la compra del libro. Seguimos con nuestro Deep Dive en hiperniños, hijos perfectos o hipohijos. En esta segunda parte nos adentramos en la perspectiva de los docentes. Como bien decías, Ellos están en la primera línea, viendo cómo la hiperpaternidad impacta en el aula. ¿verdad? Y las opiniones que recoge Eva Millet en su libro son muy reveladoras. Por ejemplo, David Rabadá, del Sindicato de Profesores de Secundaria. Habla de una intromisión excesiva de los padres en la escuela. Una intromisión que contrasta con una menor dedicación en casa. Desde que los padres delegan en la escuela responsabilidades que les corresponden. Esa es la crítica que plantea Rabadá. Y María José Bello, directora de un colegio en Madrid. Añade otro punto interesante. Juan, El cambio en la percepción del maestro. ¿a qué te refieres? Pues que ya no se les ve solo como transmisores de conocimiento, Sino como animadores de tiempo libre, conciliadores enfermeros. hacen de todo. Y esto refleja esa obsesión por la felicidad inmediata de los niños. Esa necesidad de evitarles cualquier frustración. Cualquier atisbo de dificultad. Claro, porque si los padres llegan a casa cansados después del trabajo. Lo último que quieren es enfrentarse a un hijo que está triste o frustrado. Prefieren que la escuela se encargue de mantener a los niños contentos y entretenidos. Exacto. Y Coral Regí, directora de una escuela en Barcelona. Destaca la tensión que esta dinámica genera en las familias. Esas altas expectativas sobre los hijos, esa necesidad de planificar cada detalle, Acaban creando un ambiente de ansiedad. que se transmite a los niños, Claro. Y esto se suma a la dificultad que ya existe en nuestra sociedad. para aceptar la frustración, para gestionar las emociones negativas. Es como un cóctel explosivo que acaba estallando en el aula, La escuela en este contexto se ve obligada a acompañar a las familias, en un baño de realidad. Como dice Miller. A enseñarles que la frustración es parte de la vida. que los niños necesitan experimentar el fracaso. Para aprender, para crecer. Y aquí entra en juego la figura del hipertutor.
que ejemplifica esa sobreprotección que se extiende a la escuela. Padres que buscan un trato a medida para sus hijos. Que intervienen en cada detalle, que no les permiten afrontar los desafíos por sí mismos. Sandra Vidal, educadora social, habla precisamente de ese control excesivo. Por parte de los padres. No dejan que los niños se expresen por sí mismos. Intervienen en cada problema por mínimo que sea. Minente, ejemplos increíbles. Llamadas por no saber apuntar las tareas en la agenda. Por una goma que le ha cogido a un compañero. Parece que la sobreprotección se ha convertido en una necesidad de los padres. Más que de los hijos. Es como si los padres necesitaran sentir que tienen el control absoluto sobre la vida de sus hijos. Como si no confiaran en su capacidad para resolver sus propios problemas. Y esto, claro, genera una dinámica de dependencia. Que perjudica el desarrollo de la autonomía, de la resiliencia. De la confianza en sí mismos. Belén López Cambronero, directora de un colegio en Murcia. Observa otra tendencia preocupante. ¿Cuál? La culpabilización de la escuela. ¿Te refieres a que los padres culpan a la escuela de cualquier problema que tenga el niño? Sí, si el niño está triste, si tiene dificultades. Si no rinde como se espera. La culpa es del centro del maestro del sistema educativo. Es como si los padres se desentendieran de su responsabilidad en la educación. Y esto, claro, dificulta la colaboración entre familia y escuela. Que es fundamental para el buen desarrollo de los niños. Totalmente. Y hablando de la relación entre familia y escuela. Millet les pregunta a los docentes. Si creen que hemos pasado del hijo, pórtate bien en la escuela. Al hijo, pásatelo bien en la escuela. Una pregunta que refleja el cambio en las expectativas. Y en la forma de interactuar con el sistema educativo. ¿Y qué respuestas obtiene? ¿Qué dicen? Las respuestas son diversas, pero hay un consenso. ¿En qué? En que la felicidad no debe estar reñida con el aprendizaje. Alberto Rollo, profesor de secundaria. Cree que hemos ido al extremo opuesto. Del autoritarismo a la permisividad. Se ha perdido el valor del esfuerzo. La importancia de la disciplina del conocimiento. Dice Rollo y Magda Martínez, también profesora de secundaria. Señala la incoherencia de algunos padres. Incoherencia. ¿En qué sentido? Exigen que los niños se lo pasen bien en la escuela. Luego les llenan las tardes de actividades extraescolares. Privándoles del tiempo libre, del espacio para el aburrimiento, para juego libre. Es como si quisieran evitar a toda costa que los niños experimenten el aburrimiento. Que tengan un solo minuto libre para pensar, para crear, para descubrir. Exacto. Y Belén López Cambronero, que ya hemos mencionado antes. Defiende que se puede aprender y pasarlo bien al mismo tiempo. Claro, la clave está en encontrar un equilibrio, en crear un ambiente estimulante. Donde los niños se sientan motivados, donde el aprendizaje sea un desafío. Un juego, una aventura. Exacto. Y David Rabadá, del Sindicato de Profesores. Apunta a la influencia de la nueva pedagogía en esta obsesión por la felicidad. ¿Te refieres a ese énfasis en las emociones, en el bienestar? Que a veces parece dejar en segundo plano la adquisición de conocimientos. Sí, esa es la crítica que plantea Rabadá. Pero Coral Regí, directora de una escuela en Barcelona, Cree que no son conceptos incompatibles. se puede educar en el respeto, en la responsabilidad, en la colaboración. Sin renunciar a la alegría, al disfrute del aprendizaje. Es decir, que no se trata de elegir entre una educación rígida y autoritaria, O una educación permisiva y centrada en las emociones. sino de encontrar un punto intermedio. Exactamente. Y los docentes también reflexionan sobre las causas de la hiperpaternidad. ¿A qué la atribuyen? Pues se mencionan varios factores como el retraso en la edad de los padres, Los problemas de fertilidad, la presión social. la rapidez con la que vivimos, la necesidad de controlarlo todo, el miedo a la incertidumbre, Y por supuesto, la influencia de las nuevas tecnologías. que nos mantienen hiperconectados, Y nos bombardean con información, generando una sensación de que hay que hacerlo todo. de que no podemos perdernos nada, Y esa ansiedad, ese miedo a perderse algo, se transmite a los hijos, generando una presión adicional. que puede ser muy perjudicial. Los docentes coinciden que la relación ideal entre familia y escuela, Debe basarse en la colaboración y la confianza, es decir, que padres y maestros tienen que trabajar juntos, compartiendo objetivos y responsabilidades. creando un equipo donde todos trabajemos por el bien de los niños. Exacto, la comunicación fluida, el respeto mutuo, la empatía. Son claves para crear un entorno educativo positivo. Y es fundamental que los padres confíen en la profesionalidad de los docentes, Que no intenten controlar cada detalle. que no interfieran en su labor. Claro, porque al final la sobreprotección, la intromisión excesiva, Lo único que consiguen es perjudicar a los propios niños, les privan de la oportunidad de aprender a gestionar sus propios problemas, de desarrollar su autonomía de experimentar la satisfacción de lograr algo por sí mismos. y de descubrir su propio potencial, sus propias capacidades, sus propios talentos. En la última parte de nuestro Deep Dive exploraremos las habilidades
que Eva Millet propone como esenciales para una vida plena. Hablaremos de la importancia del juego de la curiosidad De la colaboración de la creatividad. y descubriremos cómo podemos como padres y educadores, Fomentar estas habilidades en nuestros hijos. ayudándoles a desarrollar todo su potencial. No se lo pierdan. No. Y como siempre les recordamos que pueden profundizar en el tema. Comprando el libro Hiperniños. Y aquí estamos de vuelta con nuestro deep dive en hiperniños. En esta última parte, vamos a centrarnos en esas habilidades que Eva Millet. Propone como esenciales para una vida plena. Ya exploramos la autonomía, la valentía, la tolerancia, la frustración. ¿Verdad? ¿Qué otras habilidades considera importantes? Millet las llama las otras habilidades en la educación. Interesante. Son las que van más allá de lo académico, las que nos preparan para los desafíos reales. Ya veo. ¿Por dónde empezamos? Pues no sé, podríamos retomar la autonomía, ya que es tan crucial. Por supuesto. Recordemos la anécdota de los niños que no se levantan al caerse en el patio. Sí, impacta, ¿verdad? Es una imagen poderosa de la falta de autonomía que puede generar la hiperpaternidad. Ver a niños tan pequeños esperando a que un adulto les resuelva un problema tan simple. Nos hace reflexionar. Sí, nos hace pensar en cómo estamos educando. Exacto. Millet insiste en que la autonomía no se regala, se construye. Construye. Se construye a través de la experiencia, de la oportunidad de resolver problemas, de tomar decisiones. E incluso de equivocarse. Exactamente. Entonces, debemos dejar que los niños se equivoquen. Claro. No deberíamos protegerlos de las consecuencias negativas. Protegerlos de todo no les permite aprender. Claro. Es importante que experimenten las consecuencias de sus actos, que aprendan de sus errores, que desarrollen la capacidad de afrontar las dificultades por sí mismos. Es un cambio de perspectiva, ¿no? Totalmente. Dejar de ver los errores como fracasos y empezar a verlos como oportunidades Oportunidades de aprendizaje. de aprendizaje. Los niños necesitan experimentar la satisfacción de lograr algo por sí mismos, de superar un obstáculo, de encontrar una solución. Eso les da confianza, les motiva a seguir adelante. Y les prepara para un mundo que inevitablemente les va a presentar desafíos y dificultades, Claro. pero también alegrías y satisfacciones. La autonomía es la base de la libertad, de la capacidad de trazar nuestro propio camino, de ser dueños de nuestra vida. Y hablando de afrontar desafíos, ¿qué hay de la valentía? ¿Cómo podemos fomentarla? Millet habla de la valentía como la capacidad de enfrentar nuestros miedos y seguir adelante. No se trata de ser temerarios, ¿no? No, para nada. Se trata de aprender a gestionar el miedo. Claro, el miedo es una emoción natural, nos protege del peligro, pero cuando se convierte en un problema, El problema surge cuando nos paraliza, cuando nos impide hacer lo que queremos, lo que necesitamos. y en ese sentido, la sobreprotección puede ser contraproducente. Efectivamente, al intentar evitar que los niños experimenten cualquier miedo, les estamos privando de la oportunidad de aprender a gestionarlo, De descubrir que son más fuertes de lo que creen. de que pueden superar los obstáculos, de que pueden salir airosos de situaciones difíciles. Mi tita José Antonio Marina que dice, Sí. hay miedos que nos protegen y miedos que nos destruyen. Estos últimos son nuestros enemigos y hay que declararles la guerra. Me gusta esa frase. Una frase que invita a la reflexión. Mm. ¿Qué podemos hacer entonces para ayudar a los niños a enfrentar sus miedos? Es importante hablar con ellos sobre sus miedos, ayudarles a comprenderlos, a ponerles nombre, a buscar estrategias para enfrentarlos. Y no solo hablar, ¿no? También darles ejemplo. Por supuesto. Los niños aprenden mucho más de lo que ven que lo que les decimos. Si nosotros nos mostramos valientes ante las dificultades, si no nos dejamos vencer por el miedo, ellos también aprenderán a ser valientes. Y hablando de habilidades esenciales, ¿qué nos puedes contar sobre la tolerancia a la frustración? La tolerancia a la frustración es fundamental en una sociedad que busca la gratificación instantánea, la comodidad, la evitación del sufrimiento. Vivimos en un mundo que nos empuja a evitar el dolor a toda costa, pero la frustración es parte inevitable de la vida. Yo totalmente de acuerdo. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a los niños a desarrollar esta habilidad tan importante? Primero, aceptando que la frustración es normal, que no es un signo de debilidad o de fracaso. Y segundo, permitiéndoles experimentar la frustración en un entorno seguro. Te refieres a no resolverles todos los problemas, a no evitarles cualquier situación que pueda generarles frustración. Exactamente. Millet propone una idea que a priori parece contradictoria. Contradictoria. Los niños necesitan aburrirse, Aburrirse. ¿sí? ¿Cómo puede el aburrimiento ser beneficioso? Cuando los niños se aburren, tienen que usar su imaginación, su creatividad para encontrar algo que hacer. Esto les ayuda a desarrollar su autonomía, su capacidad de iniciativa, su resiliencia. Ya veo.
El aburrimiento puede ser una oportunidad. Totalmente. No se trata de dejarlos abandonados a su suerte, sino de darles espacio para que exploren, para que experimenten, para que descubran sus propios intereses. A veces lo mejor que podemos hacer es no hacer nada. Exacto. Resistir la tentación de entretenerlos, de resolverles todos los problemas, de llenarles cada minuto del día con actividades. La capacidad de tolerar el aburrimiento es una habilidad fundamental para la vida adulta. Nos ayuda a ser más pacientes, más creativos, más resilientes. Cambiando de tema, ¿qué papel juega la empatía en el desarrollo de los niños? La empatía es la capacidad de ponerse en la piel del otro, de comprender sus emociones, sus necesidades, sus motivaciones. Es fundamental para construir relaciones sanas y significativas. ¿Y cómo podemos fomentarla? Hablando con ellos sobre las emociones propias y ajenas, leyendo cuentos que traten temas de amistad, de solidaridad, de respeto, enseñándoles a escuchar a los demás, a ponerse en su lugar, a pensar en las consecuencias de sus actos. Y por supuesto, dando ejemplo. Claro. Si nosotros somos empáticos, si tratamos a los demás con respeto y comprensión, ellos también aprenderán a hacerlo. La empatía es la base de la compasión, de la generosidad, de la cooperación. Es una habilidad esencial para construir un mundo mejor. Hablando de construir un mundo mejor, ¿qué hay de la curiosidad? ¿Cómo podemos despertarla en los niños? Esa es la pregunta. La curiosidad es el motor del aprendizaje, la chispa que enciende la pasión por saber. Y para fomentarla debemos responder a sus preguntas con paciencia y entusiasmo, por más repetitivas o absurdas que nos parezcan. Es decir, no debemos subestimar sus preguntas. Exacto. Sino valorar su interés por aprender, por descubrir. También podemos leerles cuentos, llevarles a museos, a parques naturales, a cualquier lugar que les despierte la curiosidad. Y sobre todo debemos darles espacio para que exploren, para que experimenten, para que se hagan preguntas. La curiosidad es lo que nos mantiene activos, motivados, con ganas de seguir creciendo, de seguir aprendiendo. Totalmente de acuerdo. Y por último, pero no menos importante, la colaboración. La capacidad de trabajar en equipo, de compartir ideas, de ayudarse mutuamente. La colaboración es fundamental en todos los ámbitos de la vida, ¿verdad? Sí, desde la familia hasta el trabajo, pasando por la escuela y la comunidad. Nos permite lograr objetivos comunes, aprender de los demás, enriquecernos con diferentes perspectivas. Y para fomentarla en los niños podemos recurrir al juego, que es la forma natural de aprender a colaborar. Exacto. El juego como herramienta de aprendizaje, una idea que se repite a lo largo del libro. A través del juego, los niños aprenden a compartir, a negociar, a resolver conflictos, a trabajar en equipo. También podemos animarles a participar en actividades en grupo, a compartir sus juguetes, a ayudar en las tareas del hogar. Enseñarles a escuchar a los demás, a respetar sus opiniones, a buscar soluciones conjuntas. Y como siempre dando ejemplo, si nosotros colaboramos en casa, en el trabajo, en la comunidad, ellos también aprenderán a hacerlo. En definitiva, la clave para criar niños felices y preparados para la vida está en fomentar estas habilidades esenciales. Habilidades que no se aprenden en los libros, sino a través de la experiencia, del juego, del contacto con la realidad, De la oportunidad de equivocarse, de frustrarse, de superar obstáculos. de la confianza en sí mismos, en su capacidad de aprender, de crecer, de ser felices. Y para eso, a veces lo mejor que podemos hacer es dar un paso atrás y dejarles espacio para que vuelen por sí mismos. Totalmente de acuerdo. Sí, no. Creo que hemos llegado al final de nuestro deep dive en hiperniños, hijos perfectos o hipodhijos, Ha sido un viaje fascinante. lleno de reflexiones interesantes sobre la educación, la crianza, la felicidad. Esperamos que les haya gustado y que les inspire a reflexionar sobre cómo estamos criando a nuestros hijos. Y como siempre, si quieren saber más, les recomendamos la compra del libro. Hasta la próxima. Hasta la próxima.